Señor amado, y declaramos que el Espíritu Santo se manifiesta en cada rincón de la tierra para salvar, Señor amado, en el nombre de Jesús, y reprendemos esos demonios, esos espíritus, Padre amado, que están atormentando a las personas, Señor amado, espíritus de enfermedad, Señor amado, espíritus de conflicto, Padre amado, en el nombre de Jesús los reprendemos y declaramos la paz, Señor amado, declaramos la paz del Espíritu de Dios gobernando en esta nación, Padre amado, en el nombre de Jesús, y en cada rincón de la tierra, Padre amado, que sea el poder de Dios, Padre amado, manifestándose, Padre amado, y declaramos que el Espíritu de Dios gobierna los corazones, las vidas, cuerpo, alma y espíritu, Padre amado, del ser humano, en el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Poderoso Dios. Entonces, de acuerdo que la palabra nos está enseñando a nosotros, nos habla en Salmos 36:9, dice: solo en ti se encuentra la fuente de la vida y solo en tu presencia podemos ver la luz. Nos damos cuenta que habla de una fuente y habla de la luz. Y entonces, pero habla de que la fuente de la vida está hablando de el sostenimiento que nosotros tenemos. Entonces, hay una fuente que viene directamente del reino de los cielos. Entonces, y esa fuente que viene directamente del reino de los cielos es la que nos da vida a nosotros. Entonces, y a través de esa fuente que viene del reino de los cielos, nosotros podemos ver la luz. Entonces, al no tener nosotros la fuente de vida del reino de los cielos, nosotros estaríamos envueltos en la tiniebla. Nosotros no tendríamos contacto con Dios. Entonces, la fuente te permite conectarte con Dios, porque es una fuente que viene directamente de arriba. Entonces, Jesús es la fuente de nosotros. Entonces, cuando Jesús se va de aquí a la tierra, cuando andaba con los discípulos, preparó a las personas. Entonces, las personas me imagino, cuando vieron que Jesús había muerto, para ellos fue un momento trágico, un momento triste. Para los discípulos fue un momento de dificultad el no ver al maestro. Todo lo que el maestro hacía, el maestro les proveía. Se da cuenta que el Señor multiplicaba los peces, multiplicaba los panes. Entonces, el Señor era un sostenimiento para todos los que lo seguían, tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, el Señor proveía a las personas, proveía sanidades, proveía la libertad espiritual. Entonces, le arreglaba y le acomodaba las áreas donde las personas estaban sufriendo. Entonces, era visible lo que el Señor hacía en cada ser humano. Entonces, a los que tenían espíritu que estaban encorvados, entonces la mujer encorvada, si usted da cuenta, me imagino que la mujer encorvada tenía una fuente de cómo sobrevivir al día a diario, pero el estar encorvada le estaba dando problemas a ella. Entonces, y al ver que la mujer quería cambiar de vida, entonces se acerca al Señor. Pues el Señor la sana de estar encorvada, la enderezó nuevamente para que tuviera una vida mejor. Pero esa sanidad fue física y fue espiritual. Pero ¿cómo sucedió eso? Que la fuente de vida le cambió la vida a un ser humano. Una mujer que estaba encorvada sufría. No era estar bien, estar encorvado, porque no le permitía hacer muchas cosas más que podía lograr hacer estando una vida saludable. Pero nos damos cuenta que cuando el ser humano se acerca a la fuente, su vida va a cambiar. Entonces nos damos cuenta que los discípulos entraron en una dependencia total de Jesús. Entonces, porque los discípulos ya no se separaron del maestro, excepto uno que no logró sobrevivir, estar unido al maestro. Pero los demás se quedaron unidos al maestro, y cuando el maestro se les fue quitado, pero él les habló, él les preparó también que cuando él ya no estuviera, les habló que les iba a dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Alábale que él vive. Entonces, usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Entonces, no vimos las maravillas de Jesús,
pero ahora tenemos la oportunidad de actuar con las maravillas de Jesús, de las cuales Él ya hizo. Si Él sanaba a los enfermos, si Él multiplicaba los peces, multiplicaba el pan, usted también tiene esa capacidad, porque tiene al Consolador, tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuente que la iglesia necesita para sobrevivir en este tiempo y en el futuro. Entonces, porque tu pasado no estaba sobreviviendo, tu pasado era un pasado no estable, pero ahora tienes estabilidad gracias a que tienes la fuente de Dios, gracias a que tienes la fuente del Espíritu Santo, gracias a que tienes la fuente de la gracia, la fuente inagotable, la fuente que te permite que veas la luz. Entonces, no podemos nosotros separarnos de la luz del Señor. No puedes separarte de la fuente de vida, porque la misma palabra nos dice que solo en ti se encuentra la fuente de la vida. Entonces, el día que nosotros no tengamos presencia de Dios, estamos muertos, estamos en delitos y pecados. Nos gobierna lo malo del mundo, nos gobierna los males que Satanás nos añade. Los dardos del maligno nos afectan y nos convertimos en las criaturas que Dios no quiere que nos convirtamos, a través de no tener la fuente, a través de que nosotros no estamos permaneciendo unidos a la fuente de vida, la que te sostiene teniendo vida. Tú, ¿por qué crees que hay un montón de personas que viven tristes, afligidos, atormentados por espíritus endemoniados? Es porque no están en la fuente. Esas personas necesitan conectarse a la fuente de vida para tener vida. Nadie puede sobrevivir en esta tierra de dificultades, de procesos. Si no tenemos al Espíritu Santo, usted no puede sobrevivir. Necesita la presencia de Dios. Entonces, necesitamos la presencia del Señor nosotros. Los discípulos amaron las enseñanzas de Jesús. Los discípulos se enamoraron de todo lo que el Señor les enseñó. Usted sabe que para que ellos siguieran lanzando el mensaje de Jesús, tuvo que haber algo tan fuerte que lo conectó con Él. Cuando usted no se conecta con algo fuerte, usted no continúa haciendo lo que ya aprendió. Es una realidad. Es imposible que el ser humano siga haciendo la voluntad de Dios si no se ha conectado de una manera tan fuerte con Él. Es una realidad. Mientras nosotros no logremos aferrarnos a las cosas espirituales, es imposible que hagamos las cosas del Espíritu. Es imposible que nosotros comprendamos que debemos de hacer tales cosas que el Señor nos enseñó. Entonces, si usted da cuenta, la palabra del Señor es vida para nosotros. La palabra del Señor es vida para el ser humano. El salmista David a Dios no lo estaba viendo como un arreglo de la vida de él. Lo estaba viendo como el sostenimiento de su ser interior. El salmista David no vio a Dios como el amuleto de que le arreglara las batallas para poder ganarlas, para ganar seguidores. El salmista David nunca atribuyó todas sus victorias en la batalla a sus capacidades o al ejército que tenía. Si se refería de esta manera, que estaba viendo que el Señor era su fuente de vida, estaba viendo que todo lo que había logrado era porque Dios se lo permitió. Encontró el camino más seguro para permanecer en un mundo de conflictos. El salmista David encontró un refugio en la presencia de Dios. La fuente de vida es el refugio tuyo y el refugio mío. Si nosotros queremos pelear una batalla sin perderla, necesitamos al Señor. Si nosotros no comprendemos la magnitud de permanecer en el reino de los cielos, estaremos separados del reino de los cielos toda una vida. Entonces, el Señor, la fuente de vida, nos da fe a nosotros. Dios es quien le da vida verdaderamente a nosotros.
y donde nuestras capacidades empiezan a crecer. Y por eso mismo nosotros debemos de buscar fe cada vez más. Entonces, su fe, usted la puede hacer crecer, pero el que le da crecimiento a la fe de nosotros es el acercarse a Dios. Entonces, la fe que tenía David no la tenía el ejército de él, porque cuando él hablaba y hablaba esas palabras y hablaba que iban a conquistar, tal vez habían de todo el ejército, habían quizás personas que dudaban de la próxima conquista. Y usted sabe que cuando usted duda, consigue la muerte. En una batalla que usted sabe que corre peligro, tiene que alimentarse de la fuente de vida. Tiene que alimentarse de fe. Estar seguro de que Dios le va a ayudar ahí a sobrevivir para vencer, no para morir. No puede esperar que el mal lo persiga cuando tiene la fe en sus manos. Cuando tiene la fe para actuar con la fe, cuando tiene certeza, cuando usted tiene los recursos para actuar en el reino de los cielos y para que algo suceda, para que algo se promueva. Entonces, usted tiene fe en sus manos, tiene la capacidad de que algo nuevo suceda a través de la fe, a través de que crece en la fe. Su fe no crece viendo a los demás, su fe crece cuando usted se propone a tener una mayor fe cada día. Porque la fe de usted no puede aumentar viendo a los demás porque se puede distraer. Cuando usted camina, son sus pasos que van caminando, no los pasos de los otros. Entonces, su fe tiene que ser sostenida por el Señor. Pero usted tiene que tomar la fe y abrazar la fe. Cuando abrazamos la fe, nos convertimos en personas seguras. Cuando abrazamos la fe, nos convertimos en el diseño de Dios. Cuando abrazamos la fe. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Abrazar la fe para que algo diferente suceda en nuestra vida. Entonces, debemos de nosotros crecer en fe, porque la fuente que te da vida va conectada con la fe. Entonces, son cosas espirituales que nos ayudan a nosotros a ver la vida de otra forma. Entonces, porque nosotros estamos acostumbrados a ver que los recursos de la tierra, los recursos del día a diario son la fuente de nosotros. El ser humano se acostumbró que si hoy no tiene dinero, mañana no tiene dinero, se va a morir, va a perder la vida. Que alguien ahora ya no tiene lo que tenía antes, va a perder la vida. Está equivocado. La fuente de vida existente y seguirá siendo existente por la eternidad es la presencia del Señor. Diga conmigo, la presencia del Señor. No hay otra vida. ¿O acaso usted va a perder la vida el día que se mueran sus padres? Usted no se va con ellos el día que alguien muera. O el día que pierda su carro, usted no se va a ir con el carro. Esas son cosas aparte. Su alma es su alma. Su alma no tiene relación con ninguna cosa y no depende si tiene vida. Por eso su alma únicamente está conectada a la fuente de Dios. Y si su alma está conectada a la fuente de Dios, usted tiene vida para vida eterna. Porque solamente si estamos conectados con el Señor podemos ir al reino de los cielos. Desconectado nadie va para ningún lado. El único lugar que usted tiene desconectado de Dios es sufrimiento eterno. ¿O acaso separado del Señor usted espera que le vaya bien? Yo no he visto a nadie yéndole bien separado del Señor. A nadie lo he visto triunfar separado del Señor. Los triunfos más grandes se dan cuando usted se mantiene conectado con Cristo. Mucha gente consigue éxito separado de Cristo, pero usted cree que eso es bueno. Usted cree que logra sentir el éxito interior. Usted cree que lo ve feliz en el interior. Muchas cosas podemos ver en el exterior, pero en el exterior ¿qué podemos ver? Que puede haber un enfriamiento, una sequedad, un vacío. Pero cuando usted prospera en el interior,
Cuando usted vive conectado a la fuente que lo sostiene, a lo vital, la agua de la vida eterna que lo sostiene, que hace que su fervor crezca, que su amor por la presencia de Dios crezca. Eso es lo que lo sostiene. Cuando Elías le llegaron los ejércitos, le llegaron los 50 y ahí le volvieron allá los 50. ¿Qué dijo? Sacó la palabra, que fuego descienda del cielo. ¿Usted cree que una persona no iba a sentir en lo natural miedo que le vinieran 50 personas queriéndole quitar la vida? Pero Elías no sintió temor a perder la vida ese día. Porque cuando el ser humano vive conectado a la fuente de vida eterna, puede ver que la amenaza viene, pero no retrocede. Actúa con la palabra de Dios, actúa con la fuente de vida. Entonces el problema nosotros no lo vamos a quitar nosotros lamentándolo o pensando qué vamos a hacer, si ya tenemos las herramientas para actuar en medio del problema. En medio del problema no hay otra solución que pedirle nada más la ayuda al Señor. Esa es la única solución. El detalle es que el lamento te distrae, el lamento te desenfoca de la verdadera razón que debes de tener, de las verdaderas palabras que deberías de actuar, pero el problema te está haciendo pensar otras cosas. Entonces el problema viene para quererte matar, pero tú tienes que saber la respuesta para actuar en medio del problema. Cuando tú sabes usar la fuente de vida, el problema no te mata, el problema te establece. Porque usaste las herramientas del reino de los cielos. ¿O acaso la oración no sirve? La oración es fundamental para que salgas de un problema. Entonces, pero la oración te acerca ¿a quién? A la fuente de vida. Entonces, es que nosotros debemos de entrar en otra dimensión, en otro entendimiento, en una dirección donde fructifiquemos. Entonces, ¿por qué la luz desaparece en el ser humano? Al dejar de usar la fuente. Entonces, la falta de fuente hace que el ser humano flaquee. La falta de fuente. La falta de fuente está haciendo que muchos disminuyan, que muchos pierdan la salvación por no permanecer a la fuente. Escuche bien en lo que dice Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Se da cuenta? El Señor es la vida de nosotros, pero nosotros debemos de estar unidos a la fuente de la vida para poder llevar fruto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano que no reconoce que dependemos en totalidad del Señor, no lleva fruto. Es una realidad, porque no estaría unido a las ramas, no estaría unido. Imagínate, nos dan una oportunidad de ser injertados al árbol, de ser parte de unas ramas que no éramos nosotros, y que nosotros, a pesar de que ya se nos regaló algo tan grande, tan grandioso, una oportunidad que no la teníamos, se nos dio esa oportunidad de ser parte del árbol de vida, de la fuente de vida, y que aún nosotros se nos da esa oportunidad, no la aceptemos, no reconozcamos que dependemos de Él y nos quedemos sin dar fruto, y todavía sin dar fruto y sin ser parte de las ramas del árbol. ¿Se da cuenta? Que no podemos hacer nada nosotros si no somos parte del árbol. Si usted no es parte de la fuente de vida, si no es parte del árbol de vida, usted ni siquiera puede llegar a ser rama. Entonces, para que usted dé fruto, tiene que ser parte del árbol de vida. Entonces, si nosotros no nos preparamos, si nosotros no nos dejamos usar por el Señor, estaríamos perdiendo todo nuestro tiempo, todo el tiempo que vivamos aquí en esta tierra. Si no nos preocupamos en unirnos al árbol de vida, usted está tan seco. Ya es una rama que hace tiempo se cayó.
algo que está tirado, y lo que está tirado nadie lo quiere recoger, porque no va a dar fruto nuevamente. La única manera que usted se vuelva servible es que usted unido al árbol y sea una rama que empieza a producir fruto. Diga conmigo, quiero producir fruto. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en la vida, que nuestra propia forma de actuar no nos traicione de separarnos del Señor. Es una realidad. Sin Dios no podemos hacer nada nosotros. La única manera de que usted se vuelva fructífero es que permanezca unido a la vid y que permanezcamos en Él y Él con nosotros. Él ya dio la promesa que si usted permanece con Él, Él va a estar con usted. Entonces, Él no lo va a abandonar. Y allí usted tiene que tener mucho cuidado que algún suceso no lo saque de lo que lo está haciendo a usted, que permanezca produciendo fruto. Entonces, cuando usted produce fruto, usted va a ser visto por una amenaza. Entonces, las amenazas van a ser aquellos que lo van a golpear. Y cuando usted sabe que todo árbol que le golpean el fruto pueden quebrar sus ramas. Y entonces, usted tiene que tener mucho cuidado a sobrevivir, que los golpes no lo desconecten del árbol, porque los golpes para querer cortar un fruto, cuando al árbol lo golpean, muchas ramas se quiebran, muchas ramas se caen. Y si usted no tiene cuidado, a través de los golpes que vamos a tener que atravesar, a través del tiempo que tenemos que sobrevivir, amenazas espirituales, amenazas en lo literal, amenazas por los diferentes territorios, muchas cosas que vienen sobre nosotros. Usted tiene que sobrevivir a no ser quebrado, a no ser derrotado por ninguna cosa, pero por eso tiene que sobrevivir a estar conectado con la fuente para que no lo desconecten de la fuente. Porque para desconectarnos de la fuente no nos desconectamos nada más solo nosotros por nuestra propia decisión también. Hay dos formas: los problemas y otra forma porque nosotros no queremos permanecer conectados. Son dos cosas que pueden desconectarte de la fuente. Pero es prioridad que usted permanezca unido a la fuente. Entonces, porque al permanecer unido, usted se va a seguir multiplicando. Usted va a seguir produciendo fruto. Entonces, nosotros debemos de hacer un análisis en la posición donde estamos parados para que nadie nos saque. Usted sabe que a través de muchas cosas que pueden llegar a pasar, pueden llegar que a usted lo saquen de lo que era una bendición para usted. Y a través de que usted sale de esa bendición, usted termina de estar en la posición correcta. Esta es la posición correcta, un ejemplo. Usted termina para allá, lejos. Y cuando el objetivo del Señor no era que usted terminara lejos, era que usted se acercara a lo que le estaba dando bendición a usted. Entonces, cuando usted es cortado de la rama, deja de producir. Un ejemplo, cuando Saúl entró en desobediencia, dejó de cumplir lo que Dios le decía. Y usted da cuenta que el problema de Saúl, ¿qué fue nada más el pecado de él? No hacer lo que Dios le dijo. Porque Saúl no fue el error en las otras áreas, que posiblemente ahora nosotros nos equivoquemos. Lo que comúnmente sucede. La razón, lo que lo hizo ser olvidado por el Señor fue no hacer lo que Dios le dijo. Y esas cosas la gente las vive ignorando constantemente. A mucha gente no le hacen reflexionar, mucha gente. Por eso los predicadores deben de hacer correctamente, enseñarle a la gente que el no hacer lo que Dios nos indica nos hace que Dios nos olvide. A Saúl esa fue la consecuencia, no hacer lo que Dios le dijo. No quiso hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Y terminó siendo quitado. Y levantó a otro hombre que era conforme al corazón del Señor. ¿Se da cuenta?
¿Por qué Saúl actuó de esa manera? Porque ya no estaba conectado a la fuente de vida. Al no estar conectado a la fuente de vida, dejó de hacer lo que la fuente de vida decía que hiciéramos. Cambiaste la fuente y quisiste tomar otra fuente. Tu propia fuente no sostiene a nadie. La fuente de Dios le da alimento a otro. Por eso usted y yo no le podemos dar vida a otro. Por eso el fruto que producimos nosotros se encarga de alimentar a otros. Porque la palabra que usted tiene en su boca, la palabra que usted quiere a través de la Biblia, a través de la palabra, se encargará de darle vida a otras personas, a otras generaciones. ¿Por qué? Porque los ojos de esas personas serán abiertos. Diga conmigo, los ojos de otras personas serán abiertos por la palabra que llevo. Entonces, la palabra del Señor le da vida a otras personas. Por eso, la palabra es el fruto que usted porta. Esta palabra le va a dar vida a otras personas. Pero aquí están los frutos. Tome los frutos de la palabra y déselos a las otras personas para que coman del fruto de la palabra. Y cuando coman del fruto de la palabra, la fe de esas personas será sostenida, será alimentada. La palabra llega allí como alimento, como sostenimiento. Cuando el desánimo gobierna a un ser humano, lancemos la palabra, toma la palabra. Si el desánimo te está persiguiendo, si el desánimo se acerca sobre ti, agarra la palabra y lanza la palabra, y ya es que la palabra saque, expulse lo que te está dañando. La palabra es una fuente que necesitamos nosotros, y la palabra la llevamos de rincón a rincón porque es la que le da vida a las personas, porque es el fruto que tenemos. La palabra nos hace producir a nosotros. ¿Por qué cree que cuando habla ahí que nosotros del fruto de nuestras manos vamos a comer? Porque este es un fruto para nosotros. Es el alimento que nos sostiene a nosotros. Es la guía. Entonces, la palabra es fuente de vida para usted. Es un alimento. Si usted da cuenta que cuando Jesús le predicó a la samaritana, le llevó el alimento a su vida, a su alma, a su interior. Le llevó la palabra del Señor. Una mujer que venía fría, una mujer que venía seca, una mujer que venía con errores, con equivocaciones. Pero la palabra no estaba viendo los errores de la samaritana. La palabra la cambió, la palabra la resucitó para tener vida nuevamente a una mujer que venía muerta. Jesús estaba viendo la vida porque le estaba dando de él. Le estaba dando del pan de vida eterna. Le estaba dando el alimento, le estaba dando el agua de la eternidad. Y la vida de esa mujer cambió. Se da cuenta cómo cambia. Y lo mismo cuando el centurión se acercó al Señor con fe, con seguridad que algo iba a pasar con él, y le dijo: solo di la palabra. El centurión llevó la palabra. Solo di la palabra, dijo, ¿y qué iba a suceder? ¿Y usted da cuenta cómo sucedió? Es que el alimento de la palabra te sostiene. El alimento es la vida en ese momento de muerte que hay. En el momento de enfermedad, dale uso a la palabra. Si no le damos uso a la palabra, vamos a terminar nosotros ¿qué? Enredados sin saber qué va a pasar. Cuando tenemos la herramienta nosotros, usa la palabra. Y el centurión usó la palabra. Di la palabra, y la palabra que soltó Jesús la usó. Pero al ser humano como que le cuesta entender que el usar la fe es lo último. Cuando ya estás en lo último, viene a usar la fe. Cuando empieza algo que no está bueno, está dando inicio de que algo bueno no va a resultar de eso. ¿Y qué pasa la gente? Bueno, lo deja pasar. Y ya cuando ve que realmente está apretando eso, están usando la fe. ¿Se da cuenta? Si nosotros evitamos que las cosas malas crezcan, no podemos nosotros dejar que las cosas malas crezcan. Si le podemos dar una anticipación usando la palabra. Entonces, el centurión creyó en la palabra y usted dio cuenta, vio que la palabra es una fuente.
Las palabras de Jesús eran fuente de vida para el ser humano y seguirán siendo la fuente de vida para usted y para mí. La palabra de Dios es fuente de vida para los que creen, para los que están enfermos, para los que están pasando momentos dificultosos. La palabra de Dios está actuando. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios sigue haciendo cosas poderosas, sigue haciendo cosas grandiosas. Es la palabra de Dios. Alábale que Él vive. Jeremías 2:13 habla la palabra, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Habla acerca de nosotros. Habla en el tiempo que sucedió y seguirá hablando para el tiempo también, porque la palabra habla de antes, ahora y en el futuro. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se da cuenta? Sustituyeron a Dios por cosas temporales o fallidas. Y eso no estamos lejos de actualmente. Y eso no solo pasó en ese tiempo de Jeremías. Actualmente muchas personas han sustituido al Señor. ¿Y cómo nosotros sustituimos al Señor y tomamos cisternas rotas que no retienen agua? A través de idolatrar cosas. Lo que idolatran cosas son temporales. Si usted no toma en serio las cosas del reino de Dios, si usted no permanece tomando de la agua de vida eterna, no debemos de olvidarnos del Señor nosotros. Porque cuando usted se olvida del Señor, está sustituyendo la gracia de Dios. Está sustituyendo al Señor. Está tomando cisternas que no van a sostener nada. Y cuando toma otra cisterna y abandona la cisterna que nunca se había caído ninguna gota de agua, usted quiso inventar otra cisterna y la cisterna que usted inventó no funcionó. Cisterna rota quiere portar la gente, inventando que el recurso, que una medicina es la salida para evitar a Dios, que el dinero te resuelve lo que Dios te puede resolver. Así es el ser humano, queriendo inventar otra forma para no tener a Dios en su vida. Cuando tú quieres evitar a Dios, lo estás sustituyendo. Cuando tú no quieres formar parte del reino de Dios, crees que lo que ahora tienes es lo que sustituye a Dios. No hay ninguna cosa que sustituya a Dios. No hay ninguna manera de que usted sustituya a Dios. Sea muy cuidadoso de lo que usted está idolatrando en este momento y lo que lo está bendiciendo. Tenga mucho cuidado. Si usted da cuenta, el problema, dos cosas hicieron. Y así vamos, el ser humano, iniciamos con una cosa, dos, tres, y de cositas en cositas nos vamos olvidando de la fuente de agua de vida. La estaríamos dejando al Señor. Estaríamos dejando lo que está haciendo que nuestra vida vaya aumentando en una claridad. Cisternas rotas que no retienen agua. Estamos evitando al Señor. Tengamos mucho cuidado en sustituir las cosas del reino. Cuando usted sustituye las cosas del reino, empieza a tomar cosas que nada más funcionan en un tiempo. Cuando el ser humano prefiere vivir una vida desordenada, eso es temporal. Temporal. No le va a durar una vida entera que usted va a seguir haciendo. Todo tiene su final. ¿Usted cree que el que se droga permanece drogándose una gran cantidad de años? Esa persona está cosechando muerta su propia vida. Porque cree que eso lo está satisfaciendo.
porque cree que eso lo está sosteniendo, que eso le da felicidad. Pero cuando se quita ese empoderamiento que le estaba dando, se vuelve a sentir la misma persona natural, afligida, atormentada y dolida. No es eterno. Cuando usted pierde su tiempo y no usa su tiempo correcto, ¿qué pasó? Vuelve a regresar al mismo tiempo donde estaba anteriormente, a su misma posición. Es como el creyente que vuelve a retroceder. La palabra dice que vuelve al vómito. Y si se da cuenta, ¿quién va a querer tomar el vómito otra vez de nuevo? Usted debe de ser cuidadoso las decisiones que toma. Deje de andar tomando cisternas rotas que no sirven para nada, que no retienen nada. Cisternas que se alimentan y caen para afuera otra vez. Entonces nosotros debemos de tener sabiduría qué decisiones tomamos. Si usted no tiene cuidado ahora, tenga mucho cuidado porque el futuro le puede afectar. Si usted quiere verse en un futuro estable, un futuro seguro, tome la cisterna correcta, la cisterna que tenga agua de vida, porque en las cisternas rotas no va a encontrar agua, porque la agua del reino es solo una, no existe otra. Entonces el ser humano, a través de que inventa otra forma y quiere apartarse del Señor, inventa otro tipo de felicidad fuera de Dios. Y al final del día, lo que pasa y lo que sucede es que solo se convierte en una felicidad temporal, en una felicidad que no produce para nada, en una felicidad que no creció, que no avanzó y que se quedaron en la misma línea. ¿Por qué? Porque inventando nosotros otras formas de felicidad. Nosotros solo hay una forma de vivir felices, que es la que el Señor nos da a nosotros. La agua de vida, la que Jeremías nos está hablando a nosotros. No podemos terminar lo que las generaciones anteriores ya cometieron. Esas nada más son a nosotros advertencias para que nosotros no tomemos cisternas rotas, para que no sustituyamos nosotros al Señor, para que usted no se aparte de la gracia de Dios, para que no se aparte del favor de Dios. Pero el ser humano se le olvida que hay una fuente nada más. ¿Por qué? Porque idolatraron otro tipo de vida, queriendo inventar otra forma de vida, queriendo buscar otra felicidad, cuando hay una sola felicidad, que es la de Cristo. Entonces, tengamos mucho cuidado nosotros en no caer en el engaño del maligno. El maligno te quiere lanzar en el camino, desviarte del camino, generarte ceguera. Es decisión propia del que quiere ser ciego y del que quiere ver. Es decisión propia. Si usted quiere ver las cosas del Espíritu, apártese de las cisternas rotas, porque las cisternas rotas lo van a alimentar de lo que ya producen ellos, a ser rotos. ¿Cómo rotos? Las malas influencias, de los que nada bueno sale de sus bocas. Usted no puede seguir escuchándolos. ¿Quiénes son las cisternas rotas? Los que hablan equivocadamente, los que hablan de angustia, los que hablan de tormentas, los que hablan de dificultades no superadas. Son cisternas rotas. Si tomaras de la agua de vida eterna, aunque te manden a una cisterna, tú vas a hablar que la gloria que se produjo en esa cisterna, que esa cisterna estaba seca y que no moriste en la cisterna. Cuando estamos cerca del Señor nos damos cuenta que Dios nos vive ayudando en nosotros. Pero al estar lejos de Dios, hablamos que todo sale mal. Entonces, cuando estamos en las manos del Señor, tomando de la agua de vida, yo veo a una mujer y a un hombre victorioso. Un hombre y una mujer haciendo la diferencia. Un hombre y una mujer estable, seguro.
de lo que Dios produce, de lo que Dios hace. Se ve la calidad de fe que creció en tu vida. Entonces, pero cuando no le damos uso a las cosas del reino, nos vemos envueltos en abatimientos, envueltos en no superar, envueltos en problemados. Cuando la voluntad de Dios no es que tú mueras envuelto en problemas. La voluntad de Dios es que tú te levantes y vuelvas a ver la luz, y que vuelvas a tomar de la agua de vida eterna. Te caíste, levántate de nuevo, que Dios está esperando que te levantes de donde caíste. Dios está esperando que vuelvas a ver la misericordia de Dios, que vuelvas a ver el plan de Dios. Es lo que Dios está esperando de nosotros. El Señor nunca nos ha visto a nosotros como caídos. Si el plan de Dios no es ese. En los planes de Dios no es que usted viva lejos del Señor, separado de Él. Él habló que el plan de Él es que estemos cerca de Él. Entonces no hay otra forma. Lo que pasa es que cuando tú te sientes que Dios no te puede perdonar, y vienen esos pensamientos de que Dios no te puede perdonar, que Dios no te puede sanar, que Dios no puede iniciar un nuevo ciclo en tu vida. Esas son cisternas rotas. Sal de la cisterna rota y reconoce que la agua de vida eterna te está esperando para darte de beber, para cambiarte. Porque usted tiene que tener que Satanás usa a personas, tiene sus alianzas que le pueden decir que al día que usted se cayó y cometió un error grave que nadie lo puede perdonar, y vienen esas personas y le dicen: Dios ya no te va a perdonar. No, tenga mucho cuidado, porque el único que tiene la decisión es Cristo. Él es el único que decide si nos perdona o no. Pero mientras haya vida, hay salvación. Mientras haya vida, tenemos la oportunidad de que algo nuevo suceda en nuestra vida. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En Romanos 8:17 dice: o si hijos también, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si usted da cuenta que el ejemplo de la fe lo hizo Jesús, porque habla, dice que autor y consumador de la fe, autor y consumador. La fe fue dicha y producida por Él mismo. Él fue el ejemplo. O sea, quiere decir que Él mismo cumplió lo que es tener fe. Él mismo hizo que lo que otros dudaban era una realidad. Porque dice que Él fue el autor de la fe y consumió la fe. O sea, consumir es que provoque es tener fe. Y manifestó la fe. Por eso nos habla a nosotros: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que él habló se cumplió. O sea, no fue nada más un decir, fue una realidad lo que él dijo, y sobrevivió a lo que él dijo y cumplió con lo que él dijo. Entonces, nosotros debemos de tener certeza. En 1 de Juan 4:18 habla: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros debemos de comprender correctamente algo, que no debemos de separarnos por ninguna tribulación del Señor. Entonces, las dificultades no deben de ser una excusa para alejarnos del Señor nosotros, sino una oportunidad para profundizar la unión con Cristo, como nos enseña la palabra a nosotros. El sufrimiento nada más es para una glorificación.
Y el perfecto amor del Señor, ¿qué hace? Echar fuera el temor. Entonces, si usted da cuenta, Jesús, el sufrimiento de la cruz, no lo tomó como una excusa para abandonar el propósito que él tenía. Entonces, nos damos cuenta y dejémonos ese pensamiento de que Jesús era Dios. No. Cuando Jesús fue a la cruz, cuando él fue a la cruz, se negó. O sea, que abandonó la posición que él tenía. Se negó. Porque si él no se hubiese negado, hubiese actuado con poder para no morir en la cruz. Entonces, se negó para llegar a un cumplimiento de salvación y vida eterna para nosotros. Entonces, la dificultad y la tribulación que Jesús tuvo que pasar en el proceso de morir no le hizo pensar, no lo hizo de dudar o abandonar lo que estaba a punto de suceder. Entonces nosotros debemos de ser tan sinceros con la posición que ahora tenemos, que el próximo problema que venga sobre ti no lo tomes como una excusa para decir ya no voy a seguir perseverando en este camino. Ese problema tiene que producir algo grande en tu vida. Ese problema tiene que producir una mayor fe en tu vida. Ese problema tiene que hacer algo en ti, que algo nuevo suceda en tu vida. Que lo que no venías haciendo anteriormente, ahora a través de ese problema haya algo nuevo, algo diferente creciendo en ti. Que la fe que anteriormente no la tenía, de ese problema tiene que crecer la fe en tu vida. Si tenemos que pasar tribulaciones, las tenemos que pasar, pero para permanecer unidos a la fuente de vida. Entonces, pero debemos de sacar esa excusa de decir que eso nos está destruyendo. ¿Acaso Cristo no nos da vida a nosotros? El detalle es que el ser humano vive de excusas, de lo mismo de siempre, que no pueden. En Cristo todo lo podemos, Cristo nos fortalece. La misma palabra dice, dígale al pobre que rico es, al triste que ahora está alegre, declárele vida. El detalle es que nosotros, a través de vivir una vida de excusa, vienen pensamientos y tú crees que lo que estás viviendo eso es lo que va a permanecer. Ahora si tú crees que en el temor que vive, vas a vivir en temor. Pero si crees que lo vas a superar, lo vas a superar. Entonces, nosotros no debemos de tomar las excusas. No te permiten a ti salir del problema. ¿Por qué? Porque crees más en el problema que en la bondad del Señor, que lo que Dios hace ahí. Entonces Dios va a ayudar a todo ser humano a superar situaciones. Entonces, pero suelta la excusa. Jesús no fue con excusas ahí. ¿Qué hizo Jesús? Cerró su boca. ¿Y por qué motivo? Porque entre más hablamos nosotros, más nos condenamos en medio del proceso. Pero si usas las palabras, que se haga tu voluntad, la voluntad de Dios va a actuar ahí en ese problema y no lo que tus palabras estás soltando. Muchas palabrerías sueltan en las excusas nosotros, y esas excusas nos atrapan a vivir conectados al problema. Pero si hablas que la voluntad de Dios actúe en tu momento, la voluntad de Dios te va a sacar del problema. La falta de entendimiento del ser humano lo lleva a vivir atrapado en la situación. Entonces, pero nosotros al nosotros desconocer la fuente de vida, nos hace que nosotros vivamos acobardados, envueltos bajo el temor. Entonces, pero la palabra me enseña a mí que el perfecto amor de Cristo echa fuera el temor. Entonces, ¿por qué vive atemorizado de lo que está sucediendo? Cuando no deberías de vivir atemorizado, porque el Espíritu de Dios no te da espíritu de cobarde. El Espíritu de Dios te da espíritu de valentía, de poder, de amor, de dominio propio, de dominio de superación, de lograr, de perfeccionarte. Entonces,
Debemos de sufrir nosotros, pero para que se glorifique la mano de Dios aquí. Usted sabe que cuando los azotes de Pablo llegaban azotados y no morían, usted cree que cuando veían que ellos no murieron apedreados, no se le alimentaba la fe de aquellos que antes ya se les había predicado. La fe de ellos crecía. Otro caso, cuando Pedro lo encarcelan y la gente empezó a orar, a clamar para que Dios lo sacara de la cárcel, y el Señor manda un ángel y lo sacan de la cárcel. ¿Usted cree que la fe de los que estuvieron orando por él no creció? La fe de ellos aumentó porque el Señor lo sacó. Se dieron cuenta que a través de que oramos, Dios responde a las peticiones que estamos poniendo, que Dios responde en el momento de las dificultades que alguien puede estar pasando. Diga conmigo, Dios responde. Entonces, los que oraron por él se dieron cuenta que si le clamamos a Dios, Él nos escucha. Es una realidad. Por eso nosotros no podemos sellar nuestra boca. No cierre su clamor delante de Dios. Siga orando, que Dios va a mandar su ángel para que te saque de la cárcel que puede estar pasando. Dios mandó el ángel a sacar a Pedro de la cárcel. Y ahora, ¿qué no puede hacer por ti? Dios puede hacerlo todo posible. Pero debemos de actuar. Y eso, sacar a Pedro de la cárcel, fue la gloria de Dios que siguió manifestándose. Porque era difícil salir de una cárcel. Otro caso, cuando Pablo y Silas empezaron a orar en esa cárcel, en lo profundo. Y empezaron a orar, a cantar, a adorarle al Señor. ¿Qué dejaron de hacer ellos? Dejar de pensar que estaban encarcelados. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que trae solución al problema de nosotros? Dejar de pensar en el problema y pensar en Dios. Cuando dejas de pensar en ti y piensas en Dios, Dios trae soluciones. El detalle es que nosotros pensamos más en nosotros y pensamos menos en el Señor. Y entre más pensamos en nosotros, más nos olvidamos del Señor. Y estaríamos con las cisternas rotas, que no retenemos nada. Entonces, debemos nosotros reconocer a Dios como nuestro origen verdadero. Reconocer que Él es la fuente de vida de nosotros. Tu vida no está envuelta en tu finanza, en tus recursos, en tu casa, en tu trabajo. Esa no es tu fuente, ese no es tu origen. Tu origen está en Cristo. Reconoce tu verdadero origen. El detalle es que mucha gente se ha olvidado de su origen verdadero. Tu origen verdadero, Pablo y Silas lo desataron en una cárcel. El origen del ser humano es que tú adores, que tú hables con Cristo. Ellos dejaron de pensar en el dolor, dejaron de pensar en la muerte. Dejaron de pensar que ya no estaban libres, pero su alma estaba libre porque empezaron a adorar, empezaron a orar, empezaron a clamarle al Dios verdadero. Reconocieron su verdadero origen, no por la condición que estaban, porque nosotros no debemos de buscar a Dios en la condición que estamos realmente, sino porque reconocemos que nuestro origen verdadero, que nos da vida, es Cristo. Porque cuando lo busca el ser humano por condición, lo puede buscar nada más porque ahora está sufriendo. Y el día que salga del sufrimiento lo abandona. Eso no es conocer origen de Cristo. Eso es nada más querer salir de lo que me aflige, pero abandonar después de que salga del afligimiento. Cuando tú tienes origen, lo adoras en los buenos momentos y en los malos momentos. Es un verdadero hijo del reino de los cielos. Alguien que permanece unido a Cristo en todo tiempo. Levanta su adoración en todo tiempo. No porque estoy encarcelado, no porque ahora estoy sufriendo, sino porque yo amo la presencia de Dios y reconocí que sin Cristo nada soy. Reconocí que Cristo es la vida. Y abandoné la cisterna, abandoné lo momentáneo, abandoné lo que te seduce, abandona todo aquello que te estorba, pero únete a la fuente de vida eterna. Reconoce tu origen, tu verdadera identidad está en Cristo. Es la verdadera identidad de nosotros.
No busquemos otro tipo de identidad, no busques otro tipo de contentamiento. Lo que ahora genera, tu vida vale mucho para que la pierdas tan fácil. Es una realidad. No permitas que Satanás te siga engañando. Suelta ese cuerpo perezoso y aliméntate de la fuente de vida eterna. Es una realidad. Ser humano, porque empieza a pensar más de lo que ahora necesita, pero piensa en lo que necesita de cosas de aquí abajo. Si pensaras que lo que tu alma verdaderamente necesita es la fuente de Dios, allí es cuando verdaderamente te vas a dar cuenta que hace tiempo que estabas deteriorándote. Si no te preocupas por recibir más de Dios. Ser humano, porque es olvidadizo, piensa, bueno, voy a dejar pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo cuando ahora puedes hacer cosas mejores. Ríndete delante de Dios y cosas buenas van a suceder en tu vida. Los tiempos difíciles no perdonan a nadie. Si no estamos en las manos del Señor, difícilmente usted puede sobrevivir. Es una realidad. La única manera de que nosotros